Estamos transmitiendo a través de este medio para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en diferentes lugares, acatando las normas establecidas por el municipio de la ciudad de Querétaro. Las reuniones quedan suspendidas hasta nuevo aviso de nuestras autoridades, ya que se ha prohibido que donde se reúnen más de 10 personas puedan haber reuniones masivas, y eso incluye también a las iglesias. Pero la iglesia del Señor sigue viva. Podemos congregarnos como al principio en nuestros hogares, con la familia, y sobre todo pues este tiempo que sea un tiempo en el cual descansemos, reflexionemos y valoremos la gran salvación que tenemos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces las reuniones dominicales quedan suspendidas temporalmente, pero mis amados hermanos, a través de estos medios estaremos nosotros llevando las buenas nuevas del Evangelio. La segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 2, versos 8 en adelante, dice: acuérdate de Jesucristo, él es del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y el apóstol Pablo escribe la situación en la cual él está desde la prisión, enfrentando una situación muy difícil. En los tiempos del apóstol, la iglesia estaba libre, podían reunirse en los hogares, pero el apóstol no podía de una manera personal. Así que él utilizó los medios que tenía en ese momento y echó mano de la pluma, y él escribió una preciosa carta que hoy estamos leyendo, del siglo I, y especialmente quien llegó a ser el ministro que ministró la iglesia juntamente con Pablo, a su discípulo Timoteo. Y él da algunos consejos que nosotros debemos de tener en cuenta. Dice esta carta es que la palabra del Señor no está presa. Nosotros podemos estar con muchas privaciones, estar regularizados, en este caso de no poder congregarnos. Podemos tener muchas adversidades en esta vida, como las que estaba enfrentando el apóstol. Pues él estaba preso, estaba sufriendo. Él decía que él era un embajador en cadenas. Sin embargo, algo muy lindo que dice este día la palabra del Señor es que la palabra de nuestro Dios no está presa. Y yo creo que este es un tiempo en el cual como iglesia vamos a utilizar de una manera más expansiva los medios de comunicación para llevar este mensaje eterno. Y esta leve tribulación solo producirá un más grande peso de gloria. En medio del sufrimiento es en medio de las dificultades donde el evangelio prospera, donde el ser humano se da cuenta que no solo de pan puede vivir, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios. Y Dios está hablando en este tiempo, está hablando a cada uno de nosotros, llamándonos a que vengamos a Él, a que nos pongamos bajo sus alas, a que nos pongamos bajo su cuidado, bajo su poder y bajo su bendición. El Señor nuestro Dios está de nuestro lado y Él está aquí para poder ayudarnos, fortalecernos y traer un mensaje de esperanza. Y Pablo tiene algunas cosas muy importantes que nosotros debemos de saber cuando estamos pasando por sufrimiento.
Él estaba privado de libertad. Muchos de nosotros quizás no en la cárcel, pero tenemos que quedarnos en casa. Tenemos que pasar por esta pena que estamos viviendo, pero que a la larga traerá grande gozo, bendición y salvación en nuestras vidas. Y algunas de las cosas que Él nos dice que en medio del sufrimiento debemos de recordar, dice, acuérdate del Señor Jesucristo. Él es del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y lo primero que nosotros debemos de recordar es a nuestro gran líder, a nuestro Rey, nuestro Dios y Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo, aunque era del linaje de David y Él era Rey de reyes y Señor de señores, y aunque era descendiente de un rey, Él pudo venir y vivir en opulencia, vivir una vida totalmente en grandeza. Pero sabes que el Hijo de Dios vino a vivir entre nosotros y fue sometido a padecimientos. Fue rechazado, ni siquiera se le dio una muerte dentro del muro de Jerusalén, fue expulsado de su misma ciudad, maltratado, exhibido desnudo en una cruz, clavado y crucificado. Y nuestro Señor nos dejó el ejemplo de que siendo Rey de Reyes, siendo nuestro Dios, siendo nuestro Señor, Él fue sometido a sufrimiento, a dificultades, a rechazo, a dolor, de una manera muy extrema. Él padeció la cruz por amor a todos y cada uno de nosotros. Y aunque Él era del linaje de David y venía de un linaje real, nuestro Señor y Salvador Jesucristo sufrió, y sufrió al extremo de llegar a morir en una cruz, derramando su sangre para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de la salvación, de la vida eterna. Pero la Biblia nos dice también que el Señor no solo el linaje de David que murió, y la Biblia también dice que Él resucitó de entre los muertos conforme este evangelio. Y estas son las buenas noticias. La gran noticia que tenemos es que, mis amados hermanos, no todo es sufrimiento en la vida, no todo es privación, no todo es encierro, no todo es enfermedad, no todo es dolor en la vida del ser humano. Así como el Señor resucitó entre los muertos y dejó la tumba vacía y se levantó con poder y gloria, mis amados hermanos, también nosotros resucitaremos juntamente con Él para vivir en la presencia de nuestro Dios. Por eso es que el apóstol dice que no le importa a él en el verso 9 sufrir penalidades hasta el grado de estar en la prisión, ser tratado como un malhechor, como un criminal, como una escoria de su tiempo, porque él tiene algo que le da esperanza, porque él dice, mas la palabra de nuestro Dios no está presa. Y esta es una gran verdad. Esta palabra no está en cuarentena. Hoy más que nunca vamos a manifestar la gloriosa salvación de los hijos de Dios. Vamos a manifestar al mundo el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la palabra de nuestro Dios no está presa. El Señor, mis amados hermanos, ha resucitado, y aunque por un momento nos toque sufrir, en medio de este sufrimiento seguiremos llevando las buenas nuevas de esperanza, de salvación, de sanidad, de bendición, de fortaleza, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y esto es lo maravilloso de la salvación que Dios ofrece. Es una salvación que no es temporal, que no es por unos días, por unos años. Es una salvación eterna. Solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre que haya sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que en Cristo. Por eso Pablo dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también con Él. Fíjate que el apóstol estaba considerando que quizás por estar en prisión,
él podía morir. Y es la segunda carta a Timoteo. Al final dice: yo ya estoy a punto de ser derramado en libación. Ha llegado la hora de partir. He coronado la buena carrera. He terminado la fe. Y él estaba anunciando de que pronto iba a partir con el Señor. Entonces, mis amados hermanos, él dice: si somos muertos con él, también. Y él estaba considerando que en algún momento ya le iba a tocar partir con el Señor. Pero el apóstol no estaba asustado con la muerte. Nuestro mundo hoy en día está asustado porque muchos no tienen esperanza de vida eterna. No saben qué va a suceder y dicen qué va a pasar con mi esposo. Y es normal que todos nos preocupamos por nuestra familia. Y decimos: si me voy de este mundo, ¿qué va a pasar con mi familia? Pero yo quiero decirle algo muy importante en esta hora. El Dios en el cual hemos creído, Él también puede cuidar aún de nuestra propia familia. Él puede cuidar de todos y cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero todo eso es posible cuando uno tiene su fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aquellos que estamos en Cristo no debemos de estar temerosos a la muerte, temerosos a la enfermedad, porque el Señor Jesucristo se levantó en victoria y Él dijo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Mis amados hermanos, Él venció la misma muerte. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esperanza. Él sabía que en algún momento le iba a tocar partir, que ya estaba al final de la carrera. Pero Él dijo: aunque yo llegue a morir, esta es una palabra fiel, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Y es que, mis amados hermanos, la vida no termina en un ataúd. No termina ahí. Hay una vida eterna de felicidad, de estar en la presencia del Señor. Y entonces, ¿por qué temer? Si Él dijo que estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en la misma carne. Y mis amados hermanos, yo creo que tenemos que sacar fuerzas de nuestra debilidad. Que si alguno se nos adelanta a la presencia del Señor y está con Cristo, está en victoria, tendrá una mejor vida, estará siendo consolado en la misma presencia de nuestro Dios. Ahora, usted preocúpese si Cristo Jesús todavía no está en su vida. Porque si usted muere sin Cristo, va a pasar una total eternidad alejado de la presencia de nuestro Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ninguno podrá venir a mi Padre si no es por medio de mí. Y así es que, mis amados hermanos, queremos animarles a que no importa lo que venga, por donde salga el sol, nuestro Dios tiene palabras de vida eterna. Y aún al dilema más difícil del ser humano, que es la misma muerte, Dios tiene solución para ello. Porque si morimos con Él, también viviremos con Él. Sigue diciendo el apóstol: si sufrimos, también reinaremos con Él. Algunos de los que hemos estado sufriendo. Yo he estado ya más de semana y media, llevo 2 semanas ya enfermo. He estado con una situación de salud muy complicada, he tenido que estar con especialistas, pero yo quiero decirle que en el nombre del Señor, ese sufrimiento es parte también de lo que es la vida cristiana. El apóstol Pablo no estaba en un hotel de 5 estrellas, en una tina de masajes y relajándose en un spa. Él estaba en la cárcel del siglo I era un lugar que lo hacían en túneles. Y en esos túneles, pues luego había humedad, habían enfermedades, había neumonía. La gente muchas veces moría por la misma encierro, no había luz y no había energía eléctrica, eran situaciones muy precarias.
Pero mis amados hermanos, en medio de todo eso, el apóstol Pablo tiene la idea de que si sufrimos, también vamos a reinar con él. Y es que, mis amados hermanos, muchas veces vamos a tener que ser pasados por pruebas, pero quiero decirle que nada, ningún sufrimiento con la gloria que se va a manifestar en Cristo Jesús, nuestro Salvador. El sufrimiento de aquí es algo minúsculo para la gloria que le espera a los hijos de Dios. Hay una esperanza de vida eterna, de consolación. El salmista decía, cuán hermosa es la heredad que me ha tocado. Y mis amados hermanos, tenemos que aferrarnos a ellos. Es tiempo de que quitemos ese cristianismo donde creemos de que todo es comodidad y lujos y carros y solo bendiciones. Tenemos que entender como pueblo de Dios que el pueblo de Dios, al igual que nuestro Señor Jesucristo, al igual que Pablo, al igual que el mismo David y los grandes hombres de la Biblia, pasaron por épocas de sufrimiento. El sufrimiento no será para siempre. Saldremos victoriosos de esta situación. Saldremos fortalecidos. Un mundo más sensibilizado. Un mundo más receptivo a la palabra de nuestro Dios. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. La Biblia dice que Él, al que venciere, el Señor le dará el privilegio de que se siente juntamente con Él, así como Él ha vencido y se ha sentado a la diestra del Padre. Mi amado hermano, nos esperan privilegios preciosos y gloriosos, de los cuales Pablo está haciendo memoria, y por eso él dice, yo no temo a morir, porque si muero, voy a vivir con el Señor, y voy a vivir en una mejor vida. Vamos a reinar con Él, vamos a estar con Él por toda la eternidad. También dice la Escritura que si le negaremos, Él también nos negará. Porque lastimosamente hay muchas personas que cuando todo está bien y el Evangelio les trae bendiciones y provisiones, están en el Señor, contentos, disfrutando las bendiciones de Dios. Pero cuando viene el sufrimiento y la tribulación se apartan, le niegan, le dan la espalda al Señor, dejan de ser fieles a su iglesia, a sus compromisos con Dios y terminan negando literalmente a nuestro Dios. Pero yo quiero decirle algo muy interesante. Aquí la Biblia dice que si nosotros negamos al Señor, Él también nos va a negar en aquel día. Y muchos le dirán, Señor, en tu nombre prediqué. En tu nombre hablé lenguas, en tu nombre hice tantas cosas. Y el Señor le dirá, apártate de mí porque no te conozco. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes de muchos. Tenemos que cuidar esta salvación que Dios nos ha dado. Él la ha puesto en vasos de barro. No se descuide, estas no son vacaciones para estar siguiendo haciendo lo malo. Este es un tiempo de reflexión que Dios nos da para valorar y considerar esa eterna salvación que Él nos está dando a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si el ser humano le da la espalda a Dios, lo ignora o lo niega, el Señor también le va a negar en aquel día. El Señor también le dirá, no te conozco, porque nunca quisiste una relación conmigo. Te hablé por todos los medios y jamás quisiste un verdadero arrepentimiento. Mi amado hermano, el camino del Señor no podemos ser como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Tenemos que avanzar hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Él, reunámonos como familia a orar, a leer las Escrituras, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer esos lazos de familia y vivamos una vida victoriosa en nuestro Señor. La Biblia dice que si fuéramos infieles, mire, hay personas que en medio de la crisis le niegan y se apartan y dicen, no, ya no quiero nada con Dios. Yo esperaba cosas mejores de Él, no tribulaciones, y no quieren sufrir ni llevar la cruz de Cristo, porque nomás están acostumbradas a extender la mano y a recibir las bendiciones de Dios. Pero nos es concedido, dice la palabra del Señor, no solo creer en Él, sino también sufrir con Él, y sufrir con dignidad,
conforme la palabra del Señor lo manda. Pero hay otros que no le niegan, hay otros que son infieles. Entonces, en otras palabras, los infieles pues se apartan de la fe. Bueno, dejan de ser fieles a nuestro Dios, comienzan a darse libertades en su vida, comienzan a hacer cosas que a Dios no le agradan, dejan de escuchar la palabra del Señor, de vivir una vida en santidad, una vida generosa, de poder ser personas que realmente van a vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, y terminan viviendo una vida infiel. Sin embargo, aunque el ser humano sea infiel, el Señor dice que Él sigue siendo fiel, fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Él va a seguir salvando vidas. Él va a seguir haciendo su plan. El hecho de que alguien sea infiel y no quiera seguir el camino de Dios, Dios no se va a detener por eso. Él va a seguir con su plan salvador, invitando a todos los que quieran venir a la boda del Cordero, invitando a todo aquel que quiera abrir su corazón al Señor. Pero si el ser humano no quiere nada con Dios, Dios va a seguir adelante con su plan, salvando a todo aquel que abra su corazón a la invitación de nuestro Dios. Mis amados hermanos, es maravilloso escudriñar la palabra de nuestro Dios. Quizás nos está tocando un tiempo en el cual estamos sufriendo, estamos padeciendo, pero yo quiero decirle que confiemos en las promesas de nuestro Dios. Él ha prometido ser nuestro sustentador. Él es nuestro pastor, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro médico, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es el gran yo soy, que significa yo soy cualquier cosa que tú necesites que sea. Él es todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida plena en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que este tiempo en el cual estamos en casa, en el cual están nuestros hijos también en casa, lo aprovechemos para edificar nuestra fe, nuestra vida espiritual, para vivir una vida abundante conforme Dios lo ha establecido. Mis amados hermanos, las reuniones en los templos, en la ciudad de Querétaro únicamente es una disposición municipal. Aquí en la ciudad de Querétaro están suspendidas, pero queremos animarles porque la palabra del Señor, como lo vimos el día de hoy, no está presa. Dios les seguirá hablando ahí donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre, el Señor les seguirá hablando en su vida. Dios les bendiga en gran manera y estaremos compartiendo devocionales a través de este medio durante todos estos días. Dios les bendiga en gran manera.